Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra sesión del día de hoy, a nuestros webinars programados por GSG Consultores. Mi nombre es Mauro González y me da mucho gusto estar con ustedes para revisar el tema de hoy. Nuestro tema de hoy es sobre las normas de información financiera nacional e internacional sobre lo que es arrendamientos. Como saben, nuestra dinámica pues es la exposición del tema de mi parte en unos 45 minutos para que ustedes vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios, planteen sus dudas y con mucho gusto irlas contestando, ya sea durante la exposición o al final. Por eso vamos a dar un tiempo de 10 minutos para poderlas responder. Muy bien, pues ya una vez dándoles la bienvenida, quiero comentar que, como ustedes saben, una norma de información financiera, sobre todo una norma como es la nacional y la internacional, que está emitida sobre un enfoque en principios, implica una importante aplicación o ejercicio del juicio profesional. Como la misma normatividad dice, el juicio profesional que tiene que aplicar la administración de la entidad junto con el equipo interdisciplinario que tiene que ver con el tema, en este caso, arrendamientos. No es nada más el juicio profesional en solitario del contador. Yo siempre digo de broma que la implementación de una NIF no es nada más del contador o la contadora en solitario en su escritorio con su compendio de NIFs o de IFRS en las manos. Tiene que entenderse el negocio, tiene que entenderse la sustancia económica de la operación y por lo mismo se tienen que tomar decisiones, se tienen que analizar determinados criterios, siempre siguiendo el espíritu de la normatividad, desde luego, y buscando siempre que la información sea útil, característica máxima cualitativa y que refleje la realidad económica de la entidad a la fecha de los estados financieros. Muy bien, las normas que tratan sobre este estándar es la IFRS 16 en el caso de la norma internacional, su acrónimo en inglés, y de la NIF D5, la norma mexicana. Y ahí, como un dato cultural, el ASC, que es el Topic Accounting Standard Codification 842, es el que se refiere a los US GAAP. Como seguramente muchos de ustedes saben, pues la emisión de una norma internacional tiene fuerte influencia de la normatividad americana por ser la primera economía del mundo, por tener muchos años de desarrollo en normatividad. Y aunque no es exactamente igual ni es una copia, un modelo de la norma americana, pues sí tiene una importante influencia. Aunque al final, aunque la norma internacional se dice converger con la norma americana o la norma americana con la norma internacional, al final no es así, al menos en esta norma, en donde para los US GAAP sí se requiere todavía una identificación por parte del arrendatario del tipo de arrendamiento que se va a hacer, cuestión que ya no se hace en la norma mexicana y en la norma internacional. Pero bueno, vamos a entrar en materia de estos temas. Esta es una norma que se entra en vigor a partir de los ejercicios del 2019, es una norma de carácter obligatoria, tuvo en su momento una opción de aplicación inicial. Sabemos que una norma se debe de aplicar de manera retroactiva, es decir, rehaciendo el periodo anterior que se va a presentar en la información financiera, o como en este caso, pues ya cada norma va a dar opciones prácticas y esta norma nos dio una opción, digamos, simplificada de aplicación por primera vez de esta norma, pero era importante estar preparados antes del ejercicio 2019 para la implementación de este nuevo estándar de reconocimiento contable. ¿Cuál fue el objetivo del reconocimiento de este estándar? Pues presentar información financiera que fuera más útil, que reflejara mejor cuál es la estructura financiera de la entidad que está realizando operaciones y obteniendo utilidades a través del aprovechamiento de la utilización o explotación de activos que, aunque no sean de su propiedad, pues califican en sustancia económica como un activo porque le van a generar beneficios económicos. Por lo tanto, este tema se debatió a nivel internacional. Finalmente, el consenso democrático al que se llegó es que sí se debía reconocer en los arrendamientos por parte del arrendatario un activo por derecho de uso con su contraparte, un pasivo a largo plazo por el periodo de arrendamiento que se tenía y la obligación que generaba este pasivo financiero. Entonces, con esto se considera, dentro de la evolución de la normatividad y que va a seguir siempre, pues que es una manera mejor, más correcta de presentar la estructura financiera de una entidad que utiliza arrendamientos para su operación.
Por lo tanto, es que cambia esta norma. México modela los cambios de la norma internacional por ese acuerdo de convergencia que tenemos en el CINIP con el IASBI y tomamos precisamente los mismos estándares para modificar nuestra nueva y última versión de esta norma, que es la NIF D5. Entonces, esta norma, pues, trae cambios para arrendatarios, para los arrendadores, en el sentido y entendiendo que en esta figura de arrendamiento, los arrendatarios son los proveedores del arrendamiento. Son las entidades que otorgan el uso o goce de un bien o que transfieren la propiedad de un bien a través de un arrendamiento financiero, lo cual en sustancia económica, pues, es una enajenación financiada a un plazo largo. Y también tenemos del otro lado la figura de los arrendatarios. Esos son los arrendadores, los que acabo de mencionar. Aquellos que otorgan el uso o goce del bien a cambio de una renta o hacen la enajenación financiera. Y los arrendatarios son los clientes del arrendamiento. Los arrendatarios son aquellos que van a recibir en uso o goce el bien o que están adquiriendo el bien por medio de un arrendamiento financiero. Podemos decir que esta norma realmente trajo cambios importantes y cambia la contabilidad o el reconocimiento contable de estos arrendamientos para los arrendatarios, para los clientes del arrendamiento. Pues prácticamente para los arrendadores sigue igual el mismo estándar que teníamos con la normatividad anterior a esta nueva IFRS 16 o nueva NIF D5, sigue el mismo modelo. Simplemente trae algunas precisiones de nombres, algunas revelaciones, pero los arrendadores iban a tener que hacer un reconocimiento al inicio del arrendamiento del tipo de arrendamiento que están haciendo para reconocerlos contablemente, conforme dice este nuevo estándar, pero que ya era en sustancia el que traía la norma anterior. Pero para los arrendatarios, los clientes del arrendamiento sí trae un cambio sustancial, pues modifica cómo se reconocían los arrendamientos, sobre todo cuando se trata de arrendamientos puros o arrendamientos operativos. Por lo tanto, tenemos que partir de estos dos tipos de arrendamiento. Generalmente, dependiendo de la sustancia, de quién obtiene sustancialmente todos los beneficios del uso del activo a lo largo del periodo y quién dirige su uso, y si se trasladan o no los riesgos de este activo, pues estaremos hablando de un activo, de un arrendamiento, perdón, operativo o de un arrendamiento financiero. Cuando estamos hablando de un arrendamiento operativo, pues es o puro, como también lo conocemos, es lo que comúnmente conocemos en donde no se transfiere la propiedad, en donde la renta quiere el uso o goce de este activo por un periodo de tiempo que inclusive este periodo de arrendamiento o plazo del contrato de arrendamiento puede ser más, más largo que lo que es la vida útil del activo o de los activos que estén en arrendamiento. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que no se esté enajenando el activo, simplemente se está otorgando su uso o goce. Si el activo, los activos de este contrato de arrendamiento llegan al fin de su vida útil, pues el arrendador repondrá estos activos por activos nuevos y podrá seguir este contrato de arrendamiento. Sin embargo, cuando estamos hablando de la figura del arrendamiento financiero, yo les comentaba que en sustancia económica, pues es una enajenación financiada. Es una enajenación que se va a financiar con diferentes pagos y que desde luego pues va a tener un costo financiero por esa extensión de plazos durante la cual se va a pagar el costo de este arrendamiento financiero. Por eso en el arrendamiento financiero o capitalizable también llamado así, el plazo del arrendamiento coincide con la vida útil del activo o los activos y tiene generalmente terminaciones, como es que al final del contrato del arrendamiento puede haber un pago de un valor residual con el cual el arrendatario adquiere ya la propiedad completamente o termina de adquirir la propiedad de estos activos o de este activo, puede venderse a un tercero con participación de las utilidades hacia el arrendatario o puede extenderse el plazo del arrendamiento haciendo pagos que ya son representativos nada más, son mucho más bajos del valor del mercado que tendría la renta del activo, pues ya se pagó durante toda su vida útil. Entonces, a partir de identificar cuál es el tipo de contrato, del tipo de arrendamiento, si es operativo financiero, es como lo debe de reconocer el arrendador. Y antes también el arrendatario tenía que hacer esta clasificación, pero ahora ya no, porque lo tiene que reconocer de la misma manera el arrendatario.
que ahorita vamos a ver cuál es. Esto es muy importante recordar que siempre esta identificación y el reconocimiento, de acuerdo a lo que dice el estándar, debe atender al postulado de sustancia económica, que quiere decir, tenemos que privilegiar el registro del fondo económico sobre la forma. Esto lo digo porque muchas veces la forma legal del contrato puede decir arrendamiento operativo, sin embargo, en sustancia económica ser un arrendamiento financiero, porque cumple con algunas de estos, o más que cumple, coincide con estos indicadores que acabo de mencionar, que el periodo de arrendamiento coincide con la vida del activo, que al final hay un pago residual, ¿verdad? Para adquirir el activo. Entonces, aunque en forma legal el contrato diga arrendamiento operativo, en sustancia económica estamos ante un arrendamiento financiero. Y no es por esta nueva norma, sino que siempre se ha aplicado la sustancia económica. Y entonces lo correcto, de acuerdo al estándar, es darle el reconocimiento de acuerdo a esa sustancia. En este ejemplo que estoy mencionando sería como un arrendamiento financiero. Muchas veces el área legal dice, oye, contador, pero fíjate, la forma, el título de este contrato dice arrendamiento operativo. ¿Por qué lo debes de reconocer como un arrendamiento financiero? Porque en sustancia económica es un arrendamiento financiero, independientemente de la forma legal o de la forma fiscal que pudiera tener, es decir, cómo juegue para esos otros escenarios, para efectos de información financiera, de preparación de información financiera, tenemos que atender a la sustancia económica. Esto es algo muy importante que siempre se debe de aplicar y que no ha cambiado con esta nueva norma. Porque muchas veces cuando con los clientes nosotros llegamos a aplicar esta norma, ahora que se emitió por primera vez o ahora en los ejercicios subsecuentes, y entonces hacemos notar este error contable, nos dicen, es que entonces es un cambio de la nueva normatividad. No, no es propiamente un cambio de la nueva normatividad. Esto siempre se debe de atender a la sustancia económica y en el caso del arrendador, pues él va a seguir identificando al inicio del contrato si el arrendamiento es operativo o si el arrendamiento es financiero y en ese sentido reconocerlo contablemente, pero atendiendo a la sustancia económica. Entonces, ¿qué hace un arrendador cuando identifica el contrato? Bueno, pues es similar a como se hacía con la norma anterior, tanto la mexicana como la internacional. Si está celebrando un contrato de arrendamiento financiero, el cual, como mencioné, en sustancia económica, pues es una enajenación a plazos financiada, pues realmente este activo, conjunto de activos del contrato de arrendamiento, pues representan una especie de inventario para él, el cual, pues este inventario lo va a dar de baja porque transfiere todo el control hacia su cliente, el arrendatario. Y contra esta baja del activo, pues va a reconocer una cuenta por cobrar, la cual se van a ir devengando intereses a lo largo del plazo del arrendamiento, y a esta cuenta por cobrar le va a llamar inversión neta en el arrendamiento. La evaluación que va a hacer de esta inversión neta en el arrendamiento, pues es el valor presente de los pagos de renta que determinó en el contrato de arrendamiento para que el arrendatario los cubriera. Por lo tanto, pues esto hace que el, la cuenta por cobrar esté a un valor presente y vaya devengando intereses a la tasa estipulada por el arrendador a lo largo del plazo del contrato y esta cuenta por cobrar como un activo financiero, pues irá devengando esos intereses, el pago de las rentas pues irá cubriendo la parte del capital del bien y la parte del interés que se haya ido devengando. Esto pues muy similar a como lo hacía anteriormente, si acaso lo que cambian son los nombres. ¿Y qué pasa cuando el tipo de contrato que celebra el arrendador es un arrendamiento operativo? Pues como también lo hacía con la norma anterior, pues ahí no hay una venta financiada, simplemente es el otorgamiento de el uso y goce de un bien, por lo tanto, pues solamente se va a ir reconociendo como ingreso y eventualmente como una cuenta por cobrar el pago de la renta que se vaya devengando y el cual se cancelará con los pagos de renta. No tenemos como tal, pues un componente de financiamiento. ¿De acuerdo? El arrendador en un contrato de arrendamiento operativo, pues no tiene un inventario que esté enajenando, sino es un componente o un elemento de propiedad, planta y equipo, el cual pues lo debe de tratar de esa manera, sigue bajo su propiedad y lo debe de ir depreciando por su vida útil. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hasta aquí, si tenemos dentro de los
amigos, clientes que nos acompañan, pues quienes estén del lado de la figura del arrendador, pues van a decir realmente no tuvo cambios sustanciales para mí esta nueva norma efectivamente, ¿no? Porque así se hacía también con la norma anterior prácticamente. Pero en donde sí están los cambios sustanciales es cuando estamos hablando de parte del arrendatario, el que es el cliente del arrendamiento. ¿Por qué? Porque este cliente del arrendamiento pues ya no va a hacer una clasificación en el tipo de arrendamiento que está celebrando. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces para efectos didácticos decimos ya no existe esta clasificación de arrendamiento para el arrendatario, ya el arrendamiento es igual y mucho cuidado. Desde luego que sí existen estas dos figuras, desde luego que legalmente existe el arrendamiento puro o operativo y el arrendamiento financiero capitalizable. Y desde luego que cada entidad tendrá que decidir dentro de su estrategia de negocios cuál es el tipo de contrato que requiere celebrar. Eso pues va a seguir. Simplemente que como un recurso didáctico, cuando se habla de este tema, pues muchas veces se dice que para el arrendatario ya no existe esta clasificación. ¿Por qué? Porque no importa si es arrendamiento operativo o si es arrendamiento capitalizable, lo va a reconocer exactamente igual. ¿Cómo? Va a reconocer un activo por derecho de uso de ese arrendamiento de ese activo o conjunto de activos contra la partida doble, un pasivo por arrendamiento que eventualmente pues será el mismo importe. Entonces, ese es el reconocimiento contable que tiene que hacer ahora el arrendatario. Lo que salta aquí siempre es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si es un arrendamiento operativo? ¿Por qué si lo que estoy arrendando son mis oficinas, por ejemplo? ¿Por qué tengo que reconocerla como un activo si no lo estoy adquiriendo? No es mi propiedad, no es un activo fijo que esté adquiriendo. Así es, pero en sustancia económica sí lo es, porque por la definición de un activo, pues es una erogación que confiere derechos de los cuales va a obtener beneficios por un largo plazo, ¿verdad? Contra lo que es la obligación a largo plazo por las rentas a las que se compromete en el contrato de arrendamiento. Por eso es que los va a reconocer igual, aunque desde luego no quiere decir que esté adquiriendo el activo si estamos hablando de un arrendamiento operativo, pero sin embargo sí se va a reconocer como un activo por derecho de uso, el cual se va a depreciar en su evaluación posterior a lo largo del plazo del contrato de arrendamiento. Y el pasivo por arrendamiento pues representa un pasivo financiero, el cual va a devengar intereses a cargo también que se van a ir liquidando a través de las rentas de este contrato. Cuando nosotros vemos este nuevo registro, que digo nuevo entre comillas porque lo tenemos desde el 2019, ¿no? Pero este nuevo reconocimiento contable, pues realmente se parece al estándar anterior, cuando estamos hablando de arrendamientos financieros, pero en donde difiere completamente es cuando estamos hablando de arrendamientos puros u operativos, pues no se reconoce un activo, como ya lo decíamos en la norma anterior. Y sin embargo, pues esto es lo que más llama la atención o lo que más incertidumbre dio, ¿no? Pero así tiene que ser. Y la norma me da dos opciones o dos soluciones prácticas. Dice, puedes dispensar el reconocimiento de esta nueva norma conforme un activo por derecho de uso o pasivo por arrendamiento si suceden dos condiciones, pero es opcional. Dice, cuando es un arrendamiento puro u operativo y el plazo es del contrato de arrendamiento es de corto plazo. Cuando el contrato de arrendamiento es de corto plazo, tratándose de arrendamientos operativos, puede reconocerlo conforme a la norma anterior. Esto aplica solamente para arrendamientos operativos o puros. ¿Por qué? Pues porque si pensamos en un arrendamiento capitalizable, primero, la ventaja o lo atractivo de un arrendamiento capitalizable o financiero, pues es la extensión, ¿no? El plazo largo para poder financiar la adquisición de un activo. Entonces, pues no estaremos hablando de cortos plazos. Pero además, si nosotros aplicáramos esto de que lo reconozco como la norma anterior, ya hemos mencionado que prácticamente el reconocimiento de un arrendamiento financiero por parte del arrendatario pues es muy similar con la norma anterior a como lo tenemos ahorita. Entonces ahí no hay ninguna facilidad. Por eso esta opción, esta facilidad de corto plazo, pues realmente aplica para los arrendamientos puros que tienen un periodo de arrendamiento de corto plazo. Y no porque cuando tienen un periodo de arrendamiento de corto plazo
cambie su sustancia económica. No, esta es una solución práctica que generalmente los estándares, las normas de información financiera, siempre dan para cuidar un poco la cuestión de costo-beneficio, ¿no? O sea, finalmente si es corto plazo, si todo va a quedar en el mismo periodo contable, pues entonces tienes la opción, ¿eh? Es una opción, no una obligación. Si la administración de una entidad decide que aunque sean de corto plazo, los va a reconocer como un activo por derecho de uso o un pasivo por arrendamiento, pues así lo tendrá, así lo tendrá que hacer. Entonces, esa es la primera solución práctica. Si el arrendamiento, el contrato de arrendamiento es de corto plazo, lo cual en materia contable financiera, sabemos que consideramos corto plazo, pues cuando está dentro de un periodo contable, un periodo de 12 meses o menos. La segunda solución práctica que me da la normatividad, y bueno, déjenme hacer primero aquí una aclaración en cuanto al plazo del arrendamiento, que es muy importante. También se tiene que considerar el plazo del arrendamiento en cuanto a la sustancia económica, porque muchas veces si el plazo del arrendamiento puede ser de un año, o puede inclusive haber vencido el contrato de arrendamiento, cosas que pasan en la vida real y no se ha renovado, pero la entidad sigue haciendo uso de ese activo, pues muchas veces la pregunta es, oye, pero entonces estamos en un corto plazo o qué consideramos? O como algunos entidades le hicieron cuando entró esta norma, que dijeron, vamos a cambiar todos nuestros contratos de arrendamiento o los que más podamos con el arrendador, vamos a negociarlos que no los convierta a un año y los vamos renovando y de esa manera no tenemos que aplicar esta nueva norma. Dos errores importantes. Primer error, no entender cuál es el objetivo de la información financiera. Preparar información financiera con estándares no busca convencer a nadie de nada. No es un fin en sí, sino es un medio para tener información que permita a los usuarios tomar decisiones correctas. Me gusta hacer la comparación con los instrumentos de vuelo de un avión. No buscan convencer al piloto de nada, buscan decir la verdad sobre los indicadores de vuelo, ¿verdad? Sobre las condiciones de vuelo. Así la información financiera, pues busca sobre este estándar reflejar la realidad económica. Por lo tanto, si alguien trata de manipular esto, pues estaría manipulando sus exámenes médicos, lo cual sería contraproducente, ¿no? Equivaldría a algo así. Primer error. Segundo error, el corto plazo de un contrato de arrendamiento debe de atender a la sustancia económica del plan que tiene la entidad para usar ese activo y del cual tiene la razonable certeza de que va a poder usarlo en ese plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el contrato puede estar planteado a un año y cada año irse renovando, ¿no? O establecerse que te puede extender dos periodos más. Pero aquí lo importante es ver si ese plazo legal coincide con la sustancia económica del plazo, que quiere decir cuál es el plan y razonable certeza que tiene la administración. Pongo el ejemplo, cuando yo le rento mis oficinas a una parte relacionada, mi entidad como una subsidiaria y se la renta a la holding, a la controladora, pues esto tiene que ver con un plan de negocio, ¿no? Y a lo mejor el plan de negocio es que yo esté operando en estas oficinas, en estas instalaciones, por 10 años, pongamos como ejemplos. Entonces, esa es la sustancia económica del plazo de renta de estas oficinas. Aunque el contrato de arrendamiento se renueve cada año, aunque el arrendamiento no tenga un plazo indicado, pues entonces para el cálculo de este estándar y reconocimiento contable, se tiene que tomar el plazo de 10 años. ¿Por qué? Porque ese es el plan que tiene la administración de la entidad del uso de este activo y además tiene la razonable certeza de que así va a ser. Por eso cuando algunas entidades al entrar a esta norma dijeron, no, pues hay que cambiar nuestros contratos y vamos a ponerlos a un año para no tener que aplicar este nuevo estándar, pues la realidad es que no tenía sentido ni tenía razón de ser, porque finalmente, aunque cambien sus contratos a un año, si el plan está rentando 5, 10, 15 años, ese es el plazo del contrato que se debe de utilizar para el reconocimiento del contrato de arrendamiento, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y es uno de los juicios que se tiene que tomar. Y uno de los elementos que pueden servirnos para hacer el juicio de cuál es el plazo del contrato de arrendamiento en una sustancia legal o si es el que está en el contrato,
pues es saber cuál es el plan que tiene la entidad, desde luego empatarlo, alinearlo con su plan estratégico de operaciones, cuál es su presupuesto, ¿verdad? Y a quién se lo está rentando, o sea, si tiene la razonable certeza, porque podrá tener un plan de estar 10 años rentando las oficinas, en este ejemplo que estamos comentando, pero si no tiene la razonable certeza de que el arrendador le va a poder y querer extender el contrato de arrendamiento 10 años, pues imagínense qué error tan grande, ¿no? También tiene que ver con las inversiones que ha hecho, las mejoras, las instalaciones, que seguramente su vida útil pues estará en función del plan que tiene de operar en esas instalaciones o de estar explotando ese activo. Entonces sería un error muy grave, difícil de encontrar y mucho menos de entender, de que una entidad tenga un plan en instalaciones o con activos cuando no sabe que va a poder seguir renovando ese activo. Por eso en sustancia económica cuenta cuál es el plan que tiene y razonable certeza del uso de ese activo. Esto es algo muy importante. Y otra vez les digo, cuando el abogado llegue y nos dice, oye, Mauro, no lees aquí que dice plazo de un año, sí, pero nosotros para efectos de reconocimiento contable tenemos que atender a la sustancia económica, que desde luego no quiere decir que sea diferente al plazo legal, ¿no? Muchas veces va a coincidir con el plazo legal, pero no necesariamente. Y en el caso que difiera, tenemos que tomar como plazo el plazo de la sustancia económica, que es el plan que tiene la entidad de estar operando, de estar utilizando con ese activo. ¿De acuerdo? Y la segunda solución práctica que me da, pues es cuando sea de bajo valor. Cuando el activo sea de bajo valor, entonces, otra vez hablando de arrendamientos operativos, porque el arrendamiento financiero prácticamente se reconoce igual. En el arrendamiento puro o operativo, pues entonces no tendrá que capitalizar un activo por derecho de uso y luego depreciarlo, y un pasivo por arrendamiento que va a devengar intereses, ¿no? Simplemente irá reconociendo a gasto la renta que se vaya devengando y ya. Pero cuando sea de bajo valor. Y aquí viene la pregunta, pues desde luego lógica, ¿qué entendemos por bajo valor? Bueno, como es una norma, tanto la americana como la internacional, la mexicana como la internacional, perdón, que es una norma que se basa en principios, tiene un enfoque de principios, nunca me va a dar un umbrales de la entidad. Entonces, ¿qué es bajo valor? Queda a juicio de cada entidad. Pero aquí, recomendaciones que han salido a lo largo de los años y que el mismo CINIF en el caso de México y el IASB, la norma internacional, ha hecho, es que esto vaya de la mano, por ejemplo, con la política de capitalización que tenga cada entidad. Y, por ejemplo, si una entidad ya tiene una política de capitalización de que compras de activos de más de $5,000 se capitalizan y de menos se van a gastos, pues quiere decir que ya hizo un juicio y que considera que el umbral de $5,000 determina en dónde pasamos a un alto valor y que queda todavía como un bajo valor. Entonces, pues que así sea el criterio que se utilice, por ejemplo, en el caso de considerar que es bajo valor para no aplicar este reconocimiento contable o sí tener que aplicarlo porque no es un bajo valor. Ahorita puse como ejemplo $5,000, pero la norma, ni la mexicana ni la internacional, me establecen el umbral. Eso lo tiene que decir cada entidad, pero debe de estar de acuerdo, desde luego, al criterio de cada entidad, ¿de acuerdo? Este bajo valor debe de ser, ¿cómo se llama? Este bajo valor tiene que ser de acuerdo al bien, al valor, al activo por derecho de uso del bien, siempre y cuando sea nuevo, sea el activo nuevo. Porque, por ejemplo, puede haber una entidad que diga, oye, pues es que es la renta de una bodega y la renta es de $5,000. Sí, pero no es el valor de la renta, es el valor de la bodega, del activo por derecho de uso. Entonces ya no es bajo valor, ¿verdad? Pudiéramos decir en términos generales que entonces un automóvil pues tampoco es de bajo valor. Cualquier automóvil de los que hay en el mercado mexicano pues no es de bajo valor. Ahora también muchas veces dicen, oye, pero una impresora no es un valor considerable, no, pero no está rentando una impresora, ¿no? A lo mejor está rentando 50 impresoras. Entonces, pues ya ese no es bajo valor. ¿De acuerdo? Entonces la norma me dice, se tiene que considerar un bajo valor eh, a partir de un juicio y se debe considerar el activo nuevo. No importa que el que esté rentando no sea nuevo, cuál sería el valor nuevo de ese activo y lo que vas a considerar para
para bajo valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y un aspecto muy importante en la aplicación de esta norma son las premisas cualitativas. Muchas veces se considera que la importancia o la parte crítica en la aplicación de una norma de información financiera está en la parte numérica, en la parte matemática, desde luego, es una parte importante también, pero a veces pasamos por alto la parte cualitativa, que es a donde se hacen los diferentes juicios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues antes de pasar a calcular, a hacer los números de este activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento, pues entonces se tiene que analizar cuáles son las características del o los contratos de arrendamiento para que en ese sentido se proceda a hacer la evaluación. Si estas premisas no se conocen o no se consideran o analizan bien, pues entonces podremos estar haciendo un reconocimiento contable incorrecto. Esto lo digo porque también cuando surge esta norma, oímos varios comentarios que decían, bueno, es una cuestión nada más de alimentar diferentes tablas de amortización y tasas a mi sistema o a mi hoja de Excel y ya lo hacemos en automático. Bueno, la parte matemática puede ser que sí, pero fíjense la parte de las premisas cualitativas. Elementos para analizar un contrato de arrendamiento. Primero, se tiene que analizar la existencia de la figura del arrendamiento independientemente de la forma legal del contrato. ¿Esto qué quiere decir? No nada más se busquen contratos cuya forma legal digan arrendamiento, sino en otro tipo de contratos como los contratos de prestación de servicio o como les quieran llamar. ¿Por qué? Porque hay que verificar y de alguna manera cerciorarnos de que en esos contratos no haya un arrendamiento implícito. Por ejemplo, en la aplicación inicial de esta norma, cuando ayudamos a nuestros clientes a hacer este reconocimiento, a veces llegaban y nos decían, a ver, aquí están todos nuestros contratos de arrendamiento para que los revisen, los cuantifiquen y los reconozcamos. Y la respuesta era no, necesitamos analizar todos los contratos. No, pero pues ¿qué no es la norma de arrendamientos? Sí, pero el arrendamiento no es nada más en aquellos que tengan una forma legal de arrendamiento, sino en todos los contratos para cerciorarnos de que no existe un arrendamiento implícito. No quiere decir que tenga que haber, porque si en un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, hay un arrendamiento o en realidad es un contrato de arrendamiento, se debe de reconocer conforme a este estándar. ¿De acuerdo? Inclusive nos tocó un caso curioso con un cliente que fue al revés, ¿no? Era un contrato que realmente en sustancia económica era una prestación de servicios y él de manera incorrecta lo estaba reconociendo como si fuera un arrendamiento y no había arrendamiento. Entonces, primer elemento, esta norma aplica a arrendamientos independiente de cuál sea la forma legal. Punto número 2, se tiene que identificar para saber si hay un arrendamiento o no. La identificación del arrendamiento es pues los activos que se están arrendando. Puede ser que sean activos que se puedan ver, se puedan tocar, se puedan identificar físicamente o no. ¿Y a esto con qué me refiero? Pues que muchas veces pueden ser antenas que estén ubicadas en un sitio lejano, pueden ser, por ejemplo, tuberías de descarga de agua, o de comunicaciones que estén subterráneas o subacuáticas. Entonces, no necesariamente el no verlo, no tocarlo, quiere decir que no existan activos y viceversa, ¿no? No porque veamos un activo ahorita vamos a ver, quiere decir que está en arrendamiento, que hay un arrendamiento. Entonces, la identificación de los activos en arrendamiento es algo muy importante. Esto no quiere decir que siempre sea difícil o que siempre los activos estén escondidos, acuáticos, subterráneos. No, seguramente muchos de ustedes pensarán, pues no es para tanto, pero piensen simplemente en la gran casuística que se puede dar de los tipos de acuerdos de arrendamiento y tipos de arrendamiento que se pueden dar en una economía, o sea, prácticamente son infinitos. Entonces, esto es lo que hace interesante a esta norma, como a muchas otras, pues es que necesitamos ver qué contrato es. Cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo se reconoce un contrato de arrendamiento? Mi respuesta es siempre, ¿qué contrato de arrendamiento? ¿Verdad? Dicen que es como cuando le preguntan a los papás a los psicólogos, oye, ¿cómo disciplino a mi hijo? El psicólogo dice, ¿qué hijo? ¿Verdad? Porque no todos son iguales. Pues en este caso, no todos los contratos de arrendamiento necesariamente son iguales. Entonces, 2, la identificación de los activos de arrendamiento. 3, los derechos de sustitución.
Este es algo muy importante que va de la mano con los derechos de obtener todos los beneficios. Porque muchas veces en los contratos hay una cláusula en donde el arrendador se guarda, se conserva el derecho de sustituir el activo o los activos en el momento que quiera. Entonces, en la cláusula dice que el arrendador puede sustituir el activo por otro de las mismas condiciones, características pedidas por el cliente, pero en el momento que quiera. Ajá, pero eso es probable, porque una cosa es que esté esa cláusula y otra cosa es que haya una probabilidad alta de que pueda así suceder. ¿Eso de qué depende? Pues primero, que el arrendador tenga suficiente número de activos similares al que me está rentando. Y si ese activo que me está rentando tuvo que hacerle especificaciones técnicas muy sui generis para mí, pues yo quisiera ver cuántos tiene igual, ¿no? Segundo, pues el tipo de activo que es. Por ejemplo, si es un activo, un gran activo como un avión, ¿verdad? Como es un buque, carguero, pues entonces, ¿a cuántos aviones tienes de la misma categoría, de las mismas dimensiones, como para que me digas que me lo vas a cambiar hoy por otro y pasado por otro y la semana que entra por otro? Entonces, muchas veces esos derechos de sustitución no existen y aunque existan, pueden no ser sustantivos, eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, estos derechos de sustitución se dan también en el arrendamiento de locales comerciales. Me ha tocado ver, por ejemplo, en los locales comerciales, muchas veces el contrato que se hace es contrato de prestación de servicios. Tú no rentas un local comercial, simplemente te vamos a proporcionar servicios de luz, de internet, de gas, de seguridad y a través de un anexo que se hace al contrato, te voy a poner el croquis en dónde te vas a ubicar, pero yo guardo el derecho, yo arrendador, de cambiarte la ubicación en el momento que a mí me sea conveniente. Mientras te respete el espacio y los servicios que te estoy dando, pues tú te puedes poner hoy, bueno, más bien yo voy a decidir si te pones hoy junto a las escaleras eléctricas o al lado de los baños o al lado del Starbucks para la siguiente semana, ¿no? Entonces, lo que estamos celebrando es un contrato de prestación de servicios, pero a ver, vamos a ver los derechos de sustitución. ¿Tú me puedes cambiar de local tan fácilmente? O sea, ¿hay un beneficio para ti, arrendador? ¿Cómo podrías beneficiarte de cambiarme? ¿Necesitarías rentar un espacio más grande o pedir una renta mucho más alta de la que yo tengo? Entonces, también eso tenemos que ver. O puede estar el derecho de sustitución, pero de que se vaya a llevar a cabo, pues puede ser difícil. Por ejemplo, si lo que yo vendo en ese local es comida y utilizo combustibles, pues entonces generalmente las plazas por restricciones, por disposiciones de protección civil, pues no pueden poner ese tipo de servicios en cualquier lado, ¿no? Hay un lugar especializado dentro de la plaza, entonces no es que me cambies del piso 3 al piso 2 y luego del lado izquierdo a la entrada derecha. Entonces también puede ser que no haya esa sustitución. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay un activo identificable y ese activo es el mismo, no se puede sustituir, ahí podemos tener una evidencia de que realmente lo que hay es un contrato de arrendamiento de un activo. Y desde luego esto va ligado, como les decía, con el punto 4, que todos los beneficios de la explotación de ese activo que no puede ser sustituido vayan hacia el arrendatario o que en su mayoría los beneficios vayan hacia el arrendatario. No, los beneficios no van a todos, sino van a una sola persona que es el que lo está rentando durante todo el plazo del contrato, no durante la vida del activo, durante todo el plazo del contrato. Entonces también, pues aquí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando los beneficios de un activo, sea un local, sea una maquinaria, por ejemplo, una red de descarga de aguas residuales, pues los derechos no van nada más para mí, ¿no? Sino van para toda la comunidad, para toda la colonia o toda la nave industrial o la colonia industrial en la que estoy, ¿no? Entonces sí, hay un activo identificable, es el mismo, pero no nada más me beneficio yo del uso de ese activo. Entonces, si la mayoría como dice la norma, los beneficios fluyen en su mayoría hacia una sola entidad, que es el arrendatario, el supuesto arrendatario, pues también es un indicio de que hay un contrato de arrendamiento. Y el que cierra la pinza, como se dice en el fútbol, el que mete el gol o el último elemento a considerar, y no necesariamente van en línea, estos pueden ser circulares, no es que primero vaya el uno y luego el dos, así los dispuse, pero finalmente hay que analizar todos estos indicadores,
es el derecho a dirigir el uso, este último. Este derecho a dirigir el uso, pues es quién controla el activo, quién maneja el activo, quién dispone de él, quién toma las decisiones de este activo. Si estamos hablando de un automóvil, por ejemplo, quién lo maneja. Por ejemplo, creo que nos queda claro que estos servicios de taxi de aplicación, pues no es un arrendamiento de autos, es una prestación de servicio de transporte. Hay un activo identificable, pero este activo es sustituible. Cada vez que yo pido el servicio puede llegar otro automóvil, ¿verdad? Aunque sí todos los beneficios en su momento de la prestación de servicios van para mí, pero no es un activo como tal y yo no manejo ni yo estoy contratando al que maneje el activo. En cambio, es muy diferente cuando yo me voy de viaje a otro lugar, a otro estado u otro país y entonces contrato en renta un automóvil. En ese caso hay un activo identificable, no hay derechos de sustitución, salvo que fuera por un accidente o descompostura, ¿verdad? Cada vez que yo lo rento, pues me darán otro activo, pero mientras lo estoy rentando no se sustituye, todos los beneficios van hacia mí y fíjense cómo yo soy el que maneja el auto. Yo soy el que maneja el auto, yo soy el que decide cuánto, hacia dónde ir, a dónde no ir, a quién se sube y me acompaña en el auto, quién no, o inclusive si no lo uso, si lo dejo estacionado y durante el plazo del arrendamiento ni siquiera lo uso. Entonces hay un control, hay un derecho de dirigir este activo, lo cual me puede indicar que sí estoy ante la presencia de un contrato de arrendamiento. Y puedo tener derechos protectores. Estos derechos protectores, bueno, los tiene el arrendador, perdón, en su contrato, es que muchas veces se guarda o limita el uso de este activo, pero eso no quiere decir que no controle el activo. Hablando del ejemplo del auto, muchas veces la restricción es que no puedo subir más pasajeros de los que es la capacidad normal del auto, que no puedo remolcar con el auto, que no puedo conducirlo más de cierto kilometraje o más de cierta distancia. Todos esos son derechos protectores. En un local comercial pudiera ser que no puedo vender armas, que no puedo vender pirotecnia, que no puedo vender artículos que no tenga permiso legal, pero eso no es que no dirija yo el uso del local comercial. Yo dentro de las horas de la plaza y los días que trabaje, que abra la plaza comercial, yo puedo abrir, no abrir, yo decido cuánto inventario tener, yo decido qué vender dentro de lo permitido. Entonces, nada más no confundir los derechos protectores del arrendador con el dirigir, el controlar el uso del activo. Entonces, esto es muy importante analizarse para determinar cuándo en un contrato, independientemente de su forma legal, hay un arrendamiento o no hay un arrendamiento. Vuelvo a decirles, no es que siempre sea difícil, ¿verdad? Y sea todo un enigma identificar si hay o no arrendamiento. Muchas veces, tal vez en la mayoría va a ser claramente identificable o no si lo hay, pero sí hay muchas situaciones en las que hay que analizarlo. Y el sexto número, pues es algo que me pide la normatividad, y es que no considere dentro del monto que voy a capitalizar como el activo por derecho de uso, pagos que no correspondan al arrendamiento. Muchas veces en las rentas se estipula que se va a pagar otros conceptos de gasto, como pudieran ser mantenimiento, como pudieran ser comisiones, digo, perdón, publicidad, vigilancia. Eso se tiene que separar, a menos que no sea relevante, pero siempre se tienen que separar, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos las diferentes maneras, es planteando otra vez los diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta para identificar un activo y separar lo que no sea arrendamiento. Hay veces que no es claro cuál es el monto que se paga por un mantenimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no se debe de considerar el arrendamiento, el mantenimiento, por ejemplo, la publicidad, la vigilancia, pero si no es relevante y no se puede separar, pues entonces ahí por solución práctica, pues todo se considera arrendamiento, pero el criterio es que se tiene que separar. ¿Cuál es el reconocimiento inicial de un arrendamiento? Se debe traer a valor presente todos los pagos fijos o sustancialmente fijos del arrendamiento. La contrapartida, pues va a ser el pasivo por ese mismo monto. Es decir, todos los plazos que estén estipulados en el contrato de arrendamiento a valor presente usando una tasa a propiedad de descuento de la cual ahorita hablaremos. Entonces, fíjense, la norma me dice que todos los pagos fijos o sustancialmente fijos. ¿Por qué? Porque puede haber pagos que varíen, pero que si ya está estipulados cuál va a ser el monto que van a tener en el futuro, pues son pagos que en sustancia son fijos.
porque tal vez ya esté estipulado que el primer año pago rentas de 1,000 pesos y el segundo de 1,200 y el tercer año de 1,600. Bueno, pues ya lo tengo ahí determinado y voy a traer a valor presente estas rentas. También se tienen que considerar todos aquellos pagos que no se sabe si se van a hacer, pero que hay una certeza, una probabilidad alta de que se van a hacer. Por ejemplo, el pago de un valor residual, el pago de alguna penalización. Si se tiene razonable certeza de que se va a hacer, se deben de considerar en este cálculo del valor presente de los pagos, y si no, pues entonces no se consideran, y si en su momento se llega a hacer el pago, pues ya se va directamente a resultados. ¿De acuerdo? Este valor del activo por derecho de uso pues, representa mi pasivo por arrendamiento. ¿Cuál es la tasa de descuento que se va a usar para traer a valor presente este, este arrendamiento? Las tasas que se tienen que utilizar me dice la norma, en primera instancia es una tasa de interés implícita del arrendamiento. ¿Cuál es esa tasa? Pues es la tasa que utilizó el arrendador para hacer la composición de los pagos de renta, es decir, para hacer el cálculo de cuántos son las rentas que le tengo que pagar en un arrendamiento operativo o los pagos que le tengo que hacer en un arrendamiento financiero que implican el pago del principal, el interés. Por eso es que hay una tasa de composición. Cuando llevamos un valor a valor futuro, en matemáticas financieras le llamamos composición. Cuando lo traemos a valor presente le llamamos descuento. Entonces, el primer criterio es toma la tasa que esté implícita en el arrendamiento, la cual la conocemos cuando se trata de arrendamientos financieros. Cuando se trata de arrendamientos operativos, no, y solamente que tengamos relación con nuestro arrendador, como cuando es una parte relacionada. Pero como no es un dato que podamos tener en arrendamientos operativos, la norma me dice, bueno, entonces la tasa de interés incremental del financiamiento del arrendamiento. ¿Cuál es esta tasa? Pues entonces es una tasa que simula el financiamiento, lo que te costaría el financiamiento si fueras a adquirir ese activo por derecho de uso, es decir, ese activo o activos que vas a rentar. ¿Cuál sería el valor hoy? Y de ese activo necesitas saber cuánto sería la tasa, el costo financiero que te cobraría alguna institución que te financiara durante el mismo plazo del contrato de arrendamiento. Si el plazo del arrendamiento es de 20 años, pues entonces la simulación es de que tú pides el préstamo y lo vas a pagar en 20 años, dando las mismas garantías que darías en el arrendamiento, y esa es la tasa de interés incremental de financiamiento del valor de el activo por derecho de uso del arrendamiento. Entonces tampoco es algo que tengamos a la mano, es algo que se tiene que cotizar muchas veces con instituciones financieras o hacer un modelado con data que haya disponible, pero considerando pues cuál es el valor de ese activo y el riesgo inherente de crédito que tenga la entidad. Esta tasa incremental pues será diferente dependiendo la entidad. Y por último, y solamente la norma mexicana nos permite usar una tasa libre de riesgo. La norma mexicana, y por eso está en convergencia con la norma internacional, pero guarda sus diferencias, entiende que esto a veces puede ser difícil en el mercado nacional para algunas empresas que no tengan tal vez la capacidad o los recursos económicos de contratar a alguien que les ayude a determinar esta tasa, y entonces dice, pues vamos a utilizar una tasa libre de riesgo, y estas tasas libres de riesgo son generalmente las que conocemos de los bonos gubernamentales, de CETES, una tasa interbancaria de interés de equilibrio, de interés de equilibrio, que es el indicador por excelencia que marca cuál es el costo del dinero mexicano, de los pesos mexicanos. Entonces, con esto se traería a valor presente. ¿Cuál es el efecto matemático si usamos una tasa u otra? Que cuando yo tengo una tasa más pequeña, el valor presente queda más grande. Cuando yo tengo una tasa de descuento más grande, el valor presente queda más bajo, ¿no? Entonces, pues esto tendrá que analizarlo cada administración, qué impacto pudiera tener, pero finalmente en el periodo del arrendamiento se va lo mismo a resultados. ¿Cómo quedan los cálculos de un arrendamiento? Bueno, la diferencia es que antes todo se iba como un gasto por renta, los gastos de operación, ¿no? Una entidad que era arrendatario, que rentaba un activo, pues todo se iba directamente a gastos. Se devengaba la renta, se hacía exigible, pues entonces era la devengación de ese gasto por renta y se iba a resultados. Y ahora no, ahora con este reconocimiento contable, el reconocimiento de resultados se parte en dos. Lo que es la depreciación, porque fíjense, en este ejemplo numérico que traemos, pues tenemos un activo por derecho de uso de 794,000
que en un plazo de un contrato de arrendamiento de 10 años, y ese valor inicial se va a depreciar de manera lineal. Es decir, en este caso equivaldría a una tasa del 10% porque son 10 años. El plazo será el plazo del contrato. 10 años, 15 años, 5 años, y se irá así de manera lineal. Y vean qué pasa con la otra parte que es el pasivo financiero que se tiene con el arrendador, pues se debe de amortizar. Y esa amortización, dependiendo la tasa de descuento que se utilice, fíjense cómo se va a ir vía interés. Entonces, ahora el gasto por renta se va a ir en dos conceptos, lo que es la depreciación lineal y el interés. No es que con esta norma se vaya más a gasto, ¿de acuerdo? Miren, aquí está ya el ejemplo, pues muchas gracias, se había quedado atorada la diapositiva, aquí tenemos el ejemplo, lo vuelvo a decir, aquí tenemos un ejemplo hipotético de arrendamiento, vean, como en este caso, ¿cómo se plantea este contrato de arrendamiento? Hay un arrendamiento inicial en el cual si traemos a valor presente los pagos, es de 639, más el pago inicial de la renta, son rentas de 120,000 pesos, más gastos iniciales de arrendamiento, pues me dan un valor inicial del activo por derecho de uso de 794. Como ya hice el pago inicial del arrendamiento a la firma del contrato, como suele ser en un arrendamiento de inmuebles, y el pago de otros gastos, no necesariamente se los hago al arrendador, pero ya también los hice, lo que me queda como saldo insoluto con el arrendador son 639,000, pero ahí es que está el cuadre de mi reconocimiento inicial, ¿verdad? Por eso les decía, el activo por derecho de uso es el pasivo por arrendamiento. El activo por derecho de uso de 794 se va depreciando en la evaluación posterior de manera lineal, y el pasivo que me queda con el arrendador de 639,000, pues va a ir devengando intereses. Estos intereses los va a devengar a la tasa de descuento, ya sea la implícita del arrendamiento, la de incremental de financiamiento o la tasa libre de riesgo, la que hay usado. Entonces, fíjense, aquí tenemos la tabla de amortización que me va indicando cómo se van a ir devengando los intereses a cargo, los cuales son más altos al principio porque mi saldo insoluto con mi arrendador son más altos. Conforme voy haciendo mis pagos de renta, que los vemos en esta columna, pues va bajando mi saldo insoluto y por lo tanto la devengación de intereses va siendo mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se va a estar yendo a resultados ahora no como un gasto de renta 120,000. Se va a ir yendo como un gasto de renta los 79,000 más los intereses. Se va a ir 79,000 de manera lineal etiquetado como depreciación y los intereses como un interés financiero que va dentro del resultado integral de financiamiento. ¿Esto qué implica? Que con la norma anterior, durante 10 años, voy a llevar exactamente lo mismo a resultados que con esta nueva norma. No quiere decir que esta nueva norma me lleve a que reconozca un gasto mayor por renta, eso sería ilógico, pues es la misma renta, no es la misma operación, los mismos números. La diferencia es que no se va a ir de manera lineal, 120,000, 120,000, 120,000 cada periodo, sino que el importe que se va a gastos por renta va a ser más alto, porque van a ser los 79,000 más el primer periodo, el primer año, más 76,000 de interés. El segundo se van a ir también 79,000, pero ahora van a ser 71 de gasto. Y así, este efecto del interés es como vamos a ver la pendiente en el estado de resultados en el caso de este reconocimiento por arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una norma que es importante atender, es una norma que lo que busca es tener una precisión, tener de manera más precisa cuál es el efecto financiero de llevar a cabo un arrendamiento, y es una norma a la que se le tiene que dar mantenimiento porque se hace el reconocimiento inicial y luego posteriormente pues se tiene que ir aplicando la evaluación posterior de estos contratos de arrendamiento, y cuando hay una modificación al contrato de arrendamiento, se tiene que replantear la tasa de descuento. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con una modificación al arrendamiento? Pues simplemente lo que es muy común, ¿no? El cambio del monto de la renta por efecto inflacionario. Muchas veces los contratos traen un incremento de la renta por aniversario, por inflación. Esa es una modificación al contrato. Puede haber otro tipo de modificaciones al contrato, como por ejemplo que se extiende el plazo o que se acorte el plazo del contrato, ¿no? Entonces, eso es una modificación del contrato en donde se tendrá que recalcular cuál es el valor presente de las rentas en el nuevo contrato, en el contrato modificado, y ese ajuste se va a ir contra el activo por derecho de uso, y ese
nuevo monto del activo por derecho de uso se va a continuar depreciando por el remanente de periodos en el que quedó el contrato. Si el contrato sigue en 10 años, pues seguirá por 10 años. Si el contrato se extendió a 15 años, pues seguirá devengando en 15 años. Entonces, como ven, pues es una norma que implica ponerle interés, es una norma que implica tener muy claramente lo que es el análisis de las características cualitativas del contrato, y por otro lado, es una norma que tiene su complejidad matemática. Y el impacto que va a tener en cada entidad dependerá de cuántos tipos de contrato tiene, cuál es el número de contratos que tiene. Hay empresas que tienen una gran cantidad de contratos de arrendamiento, y desde luego, pues las características de ese contrato de arrendamiento. Como ven, pues un tema complejo, un tema largo. Quisiera dejar aquí estos minutos. Vamos a dar unos cuantos minutos, aunque ya llegamos al final de nuestro tiempo estipulado, para ver si hay preguntas, si hay comentarios que ustedes quisieran hacer allá en nuestras redes, en, en nuestro chat. Lo pueden hacer con todo gusto. Una pregunta que me hacen, sí, cómo no, aquí a través de redes. Me dicen, la tasa de descuento, ¿la debe de calcular la entidad, el contador de la entidad, o deben de contratar consultoría externa para contratarla? Muy buena pregunta. Mira, en teoría, dependiendo cuál tasa estés utilizando, si es una tasa como es la implícita del arrendamiento, pues es consultarla, ¿no? Si es una tasa libre de riesgo, pues también es consultar cuál es la tasa que aplica a la curva del plazo de arrendamiento. Realmente la que tendrías que calcular y consultar es si usas una tasa incremental de financiamiento del arrendamiento, que esa tendrías que usar a fuerza si estás aplicando la norma internacional, porque la norma internacional no aplica una tasa eh, libre de riesgo. La puede hacer la entidad, solamente que muchas veces el auditor es el que recomienda, precisamente para cumplir con el criterio de objetividad e imparcialidad, pues que se contrate a alguien externo para que de manera imparcial, objetiva, pueda determinar de manera confiable esa tasa. No porque vaya a ser trampa, déjame decirlo así, la administración no, pero generalmente pues el ojo a veces no se puede ver a sí mismo y pudiera haber algún sesgo. Pero no es que la norma obligue a que alguien lo contrate. Muchas veces dicen, oye, pero cuesta si lo hago con un consultor externo. La respuesta tal vez sería, cuesta más no tener información confiable, no oportuna. Muy bien, otras preguntas que vienen aquí por el chat. Renta de espectaculares o espacios para publicidad, ¿se les debe dar este tratamiento? Sí, efectivamente. Otra vez, hablando de esos 6 puntos, ¿te acuerdas que veíamos? Pero finalmente yo creo que califican como un arrendamiento, ¿no? Porque estamos hablando de un activo que es el espectacular, del cual se está usando, no tiene derechos sustitutivos, y finalmente ustedes deciden qué es lo que se va a usar ahí, ¿no? Pudiera ser eso. Ahora, ¿quién es el que pone el mensaje? Ustedes lo pueden pintar, lo pueden colocar, pueden no poner nada, o es una agencia de publicidad, porque entonces si no, sería nada más un servicio de publicidad si ustedes no dirigen el uso de ese espectacular. ¿De acuerdo? Ahí sí sería un servicio nada más de publicidad. Otro, en el caso, pero fíjense, esto lo aclaro y lo digo con todo gusto, pero es como cuando le preguntan al doctor, ¿no? Oye, y cuando me duele aquí, tengo como que tos, y uno dice, pudiera ser gripa, pero es muy delicado que se lo tomen nada más así. Habría que analizar los detalles, pero yo creo que pudiera tipificar como un servicio de publicidad si ustedes no tienen el control, no, de lo que es el espectacular, ¿no? Finalmente nada más ustedes, como en el taxi, deciden qué va a ir en ese espectacular, pero no dirigen el uso. En el caso de arrendamiento de un terreno, el cual, que dice, como sabemos, no hay depreciación, por lo tanto no habría valor cero en el transcurso del tiempo. Y hay un tratamiento específico para este caso. Bueno, sí, hablando de la norma de arrendamientos, me refiero, yo creo que te refieres, ¿no? Desde luego que se puede rentar un terreno, ¿no? Y la evaluación sería igual. Es el valor presente de las rentas de ese terreno, considerando que tú tienes el control del terreno, los beneficios fluyen hacia ti, que no hay derechos sustitutivos, ¿verdad? En ese caso, si tipifica como arrendamiento, lo tienes que reconocer así. Ahora, ojo,
Los terrenos en lo general no se deprecian, excepto que sean un uso, por ejemplo, para, ¿cómo le llaman? Para desechos. Por ejemplo, un terreno sí se llega a depreciar cuando está destinado, por ejemplo, al, al hacer se me fue ahorita la palabra, pero para ahí guardar desechos tóxicos o basura, pues llega un momento en el que ya no se puede utilizar si tiene una vida productiva. Buenas tardes. Para efectos fiscales, ¿es correcto que la factura de la renta del automóvil se incluya los servicios adicionales y de la renta de automóviles está limitada? Bueno, recuerden que esta norma, la NIF D5 y la FRS 16, es una norma que aplica solamente para efectos financieros, no para efectos fiscales. Y muchas veces sí me preguntan, oye, pero entonces se tienen que desglosar algunos conceptos. En el caso que nos toca, por ejemplo, los pagos de mantenimiento, de vigilancia u otros servicios los tiene que desglosar en la factura para que no los capitalice en el valor del activo por derecho de uso. No, no es necesario. La norma de información financiera no te pide que los desgloses o no. Pueden no estar desglosados y simplemente en el cálculo que se hace se segregan y esos gastos van directamente a resultados, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario. Lo que pasa es de que aquí entran otros escenarios, como por ejemplo las disposiciones fiscales que te pueden pedir algo o las disposiciones, por ejemplo, los criterios de control interno, que tendrás que también hacer caso de esos. Pero en la norma de información financiera no te pide ninguna separación ni que deban de incluir, ¿de acuerdo? Eso tendrá que atender a otros escenarios como pudiera ser el fiscal. Y ya para aspectos ya más técnicos fiscales, pues no quisiera meterme ahí, no es mi especialidad, pero pues como dicen, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Simplemente que esta norma no juega para efectos fiscales. ¿Sí? Muy bien. ¿Al arrendamiento de equipo de cómputo tiene tratamiento distinto? No, no, no tiene ningún tratamiento distinto, por ahí me dicen. O sea, aplica lo mismo, ¿no? Si es un arrendamiento, entonces en ese caso, porque hay un control del activo, lo único que podría hacer es, por ejemplo, que fuera un arrendamiento operativo, no capitalizable, y que fuera de un periodo de corto plazo, puedes aplicar la solución práctica o una sola computadora que pudiera quedar en el criterio de bajo valor. Entonces, y en un arrendamiento operativo seguirla reconociendo como anteriormente, ¿no? Tomando la solución práctica, nada más hay que hablar de qué computadora, puede haber computadoras que sí sean de alto valor o que no sea una computadora, no sea, no sé, 50 computadoras que estamos rentando para un área, entonces ya no es bajo valor. Dicen una empresa que es parte relacionada de otra, la cual le renta el predio para aprovechamiento de recursos. La IFRS explica que para este caso, ¿qué explica la IFRS para este caso? No, pues lo mismo, a ver si lo entiendo. Tu parte relacional está rentando, ¿no? Un predio, pues igual, la parte relacionada será el arrendador, tú serás el arrendatario y tienes que reconocerlo de la misma manera. Tienes que reconocerlo como un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento. Aquí, si acaso, el tema será que sí podrás tener la tasa implícita del arrendamiento que te la dé tu parte relacionada, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Con qué tasa hiciste la composición de las rentas para que con esa misma tasa pueda traer esto a valor presente? Y creo que con esto, pues tenemos, son las preguntas que ustedes amablemente han hecho. De cualquier manera, si hay algunas más, miren, por aquí hay otras más, con mucho gusto. Les agradezco también el tiempo que me brindan. Sé que llegamos un poco al flat de este tiempo. Me dicen por aquí, eh, hay cierta renuencia a adoptar por algunas entidades las NIF o algunas de ellas. ¿Qué sugieres para convencer o adoptar a las NIF cuando te cuestionan que los activos no son míos? Bueno, miren, es una cuestión, sí, es muy buena pregunta, José Patricio. Las normas de información financiera, yo creo que es un beneficio para la entidad porque las normas de el preparar información financiera bajo un estándar internacional, porque aunque hablemos de México, estamos en convergencia internacional, es una práctica científica. O sea, para poder tomar decisiones correctas, no cometer errores que traigan quebrantos económicos y hasta la vida, tenemos que medir correctamente. Imagínense que no se midiera con estándares, por ejemplo, cuando se manda un cohete a la luna ahora en estas naves que está mandando a la luna Elon Musk, pues entonces no calcularían bien y se estrellarían o explotaría o no sé qué pasaría.
la metronomía, que es la capacidad de medir correctamente y objetivamente bajo un estándar, es una cuestión científica. Lo que hacemos cuando preparamos información financiera es aplicar la ciencia. ¿Qué buscamos con la preparación de información financiera? Que sean medidas objetivas, confiables, porque el ser humano es subjetivo. Y no hablo de los seres humanos tramposos. Cualquier ser humano, pues tenemos nuestros sesgos, es algo natural, por eso surge la ciencia, precisamente. Entonces, lo que se usa es un estándar para medir y tener información confiable sobre cuál es la posición económico-financiera de una entidad a una fecha. Por eso decía hace rato que es como cuando voy a sacar mi examen médico, mi química sanguínea. Imagínense que me dijera alguien, oye, pues es que a mí no me gusta sacar mi química sanguínea, o voy a sacar mi química sanguínea y pago una lanita más para que me digan, me bajen los triglicéridos y las grasas. Pues yo mismo me estoy afectando. Por eso hablaba del ejemplo de los instrumentos de vuelo. Yo les digo a los empresarios pyme o a los inversionistas, a los emprendedores, ¿tú volarías sin instrumentos? Pues a lo mejor si vas a la esquina, sí te llevas tu bochito sin instrumentos, ¿verdad? Sin tablero. Pero si pretendes ir más lejos, pues necesitas instrumentos que te digan cuánta gasolina traes, cómo está el aceite, cuál es la temperatura del motor. Mientras más lejos y más complicado sea tu viaje, necesitas estos instrumentos. Eso es lo que pasa con las pymes, ¿no? Pues las pymes a lo mejor, al ser empresas pequeñas, al tener un crecimiento poquito pues, bajo, pues es como llevarme mi bocho a la esquina, ¿no? No es vital que tenga instrumentos, pero si yo quiero ser competitivo, si yo quiero crecer, si yo quiero desarrollarme, pues necesito tener mediciones confiables. Esos son las NIFs y las NIFs se aplican de manera integral. No es cuestión de que aplique unas y otras no, porque imagínense, es como decirle al sastre, hazme el traje con el cual me voy a casar, pero nada más tómame bien las medidas del brazo derecho y de la pierna izquierda. Las demás no. El brazo derecho y la pierna izquierda, esas sí que estén bien medidas a mis dimensiones, a mi estatura. Las otras no, imagínense cómo queda el traje, ¿no? O sea, o lo mides todo bien, o cualquier cosa que no midas, pues ya no quedó bien. Un poco así es, por eso se aplican de manera integral. Desde luego que entiendo que es un tema cultural, no lo entendemos, sobre todo porque nosotros tenemos un 94% de empresas pyme en nuestra economía, es parte de una evolución organizacional que se debe de tener, tampoco es que sean malos nuestros empresarios, pymes o que sean poco capaces, es parte de una evolución. Y finalmente termino con ese comentario. Yo creo que es un poco como la evolución del uso de las computadoras y los sistemas. Ustedes se acordarán que cuando surgió todo este boom de las computadoras, muchos empresarios chiquitos decían, no, ¿cómo cuesta mucho usar computadoras y sistemas? Cuando mi negocio ha funcionado 80 años sin computadoras, sí, pero ahora entendemos que cuesta usar computadoras, pero cuesta más no usarlas, ¿de acuerdo? Entonces es parte de la evolución y este no es cumplir la disposición de una autoridad que me lo impone de manera obligatoria, ¿no? Este es un estándar científico internacional que nos conviene a nivel social para poder saber realmente a qué altura y a qué velocidad estamos volando y no estrellarnos. Espero haber sido claro con esto. Me gusta ser muy respetuoso del tiempo. Sé que pudiéramos estar hablando muchas horas más de esto, pero ya tendremos otros webinars para ir hablando sobre temas específicos. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Ahí están nuestras redes, están mi correo y pues cualquier duda, cualquier comentario adicional que tengan, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Mauro González y estamos aquí en Grupo GSGM Fintax, dispuestos a oírlos y nos gustaría poder colaborar en el crecimiento de sus organizaciones. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos.